No, profe, no se le escucha. Hola, 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 hola. ¿Me escuchan? Hola, buenas tardes a todos.
Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. Se le escucha muy lejos. Hola, 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 hola. ¿Ahí me escuchan, muchachos? Se le escucha lejos, profe. Listo, pero bueno, ya se escucha. Vamos a ver. Yo sí lo escucho bien, profe. ¿Listo? Ah, bueno. Bueno, menos mal ya se arregló el audio. No sé qué era. Probé todos los micrófonos acá. Listo. Bueno, menos mal ya se escucha. Igual, muchachos, si en algún momento me dejan de escuchar, estoy pendiente del chat para que por... Se le fue el audio, profe, no se escucha. ¿No me escuchan? Ahora sí, Listo. Bueno. Listo, muchachos, ahí se ve la pantalla. sí, señor. Bueno, muchas gracias, muchachos. Buenas noches a todos. Espero estén muy bien. Ahí me perdonan un poquito por el tema de las fallas técnicas. Estoy buscando ahí con varios micrófonos y no fue funcionando. Pero bueno, ya con este funcionó. Cualquier cosita de pronto que se deje escuchar, me pueden escribir ahí al chat, porfa, para poder revisar y evaluar, ¿vale? Bueno, entonces vamos a iniciar. Antes que nada, pues dándole la bienvenida a este nuevo año, deseando pues que hayan tenido un muy buen fin de año, que este año haya empezado de la mejor manera para ustedes, para su familia, con salud, con trabajo y bueno, que empecemos aquí nuestro proceso de formación de la mejor manera. Es muy grato poder continuar con ustedes, muchachos, en el grupo. Como se los dije el año pasado, es un grupo muy juicioso, a pesar de que es una ficha nueva. Tenemos una muy buena participación en las sesiones, una buena participación en el tema de las evidencias. Entonces, pues es muy gratificante poder continuar con ustedes en este año. Vamos entonces a ir avanzando en la temática del día de hoy. Lo primero que vamos a revisar es cómo vamos a estar trabajando este mes. Entonces, para este mes vamos a estar acompañados, bueno, para este mes no, para varios meses, más o menos de aquí hasta mayo, vamos a estar siendo acompañados por la instructora María Fernanda Celi, que es nuestra instructora de inglés. Se toman pues casi que 3 meses porque pues es una competencia bastante larga. De hecho, si ustedes han revisado en su programa de formación, se han dado cuenta que vemos en cada una de las fases del proyecto, análisis, planeación, ejecución. En la única que no tenemos ingleses en evaluación, vemos resultados de aprendizaje relacionados con inglés. Entonces, en análisis tenemos uno, en planeación tenemos dos, en ejecución tenemos tres resultados de aprendizaje. Y más o menos cada resultado nos toma 40 horas. Entonces, por esa razón, es que la instructora pues, nos va a estar acompañando casi que todo el primer periodo, así que todo el primer semestre que vayamos a estar nosotros en la formación. La instructora entonces nos va a acompañar en las formaciones los días martes a las 8 de la noche. Entonces, para este mes vamos a tener formación con la instructora María Fernanda en inglés los martes a las 8 y conmigo vamos a estar los días lunes a las 6 de la tarde. ¿Listo? Hoy pues estamos el viernes, por lo que nosotros empezamos el día lunes, ya pues como con las funciones y demás y los roles y el acceso a las fichas, y pues por eso no la pudimos hacer en el lunes. Entonces teníamos que hacer todo el tema administrativo y la programé para hoy viernes para podernos ver, pero las formaciones normal vamos a estar los días lunes a las 6 de la tarde. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, formación técnica lunes a las 6 de la tarde y por ahora, para este mes, formación en inglés los días martes a las 8 de la noche. Igual, pues la instructora les va a compartir por Sayuna, por la plataforma, la sección de anuncios, la información pues para el acceso, para que lo tengamos ahí en cuenta. Inglés, pues es una competencia transversal y esta competencia, al igual que la que vimos con la instructora Daniela, pues es una competencia sumamente importante y más inglés. Entonces acá pues sí es como buscar
sacarles el mayor provecho a estas sesiones. Yo muchas veces comprendo y me pongo en los zapatos de ustedes, de algunos que pues no les gusta eh, esta, digamos, esta competencia, no se sienten cómodos porque a veces nos genera, digamos, un reto, no es nuestra lengua principal, de pronto tenemos traumas desde el colegio y no nos gusta el inglés, pero pues tratemos como de hacerlo de la manera más amena, no vamos a salir bilingües pues de esta competencia, pero pues al menos vamos a tener un poquito de contexto y conocimiento y de pronto pues de esta manera empezamos a cogerle el gusto a a esta lengua que hace unos años nos decían que era como un plus tenerlo en una hoja de vida, pero pues hoy en día ya no es un plus tenerlo en una hoja de vida, es algo que casi que se da por hecho cuando uno pues quiere optar por un trabajo. ¿Listo? De pronto hoy en día un plus es, no sé, saber mandarín o saber alemán, pero inglés se da ya hoy en día como por hecho. Entonces pues aprovechen ese espacio y, y pues participen mucho en en las formaciones. ¿Listo? Bueno. mm, Respecto a los centros de calificaciones, que es el archivo que yo les comparto a ustedes con con las notas, como hasta esta semana tuvimos acceso, y de hecho yo hasta el día de ayer tuve acceso a Sofía Plus, no he podido descargar los reportes de juicios evaluativos para poder identificar cómo quedamos, para saber pues cómo quedamos con la instructora Daniela, quiénes aprobaron, quiénes no, em, y poder pues ir actualizándolos. Pero pues ya la siguiente semana, ya descargando todas todas estas eh, informes, todos estos documentos. Estaré actualizando el centro de calificaciones para que pues nos pongamos al día. Hay algo que sabemos que es como una práctica que hemos implementado, que es la de habilitar las evidencias que hemos visto hasta la fecha para que las podamos entregar. Recuerden que esta práctica la teníamos y la aplicábamos la última semana de cada mes. Entonces, nosotros a la fecha hemos visto dos fases desde el punto de vista de la técnica, ¿listo? Hemos visto la inducción y hemos visto la fase de análisis. Ya hoy, pues empezamos la siguiente fase que es planeación. Pero entonces, de pronto, algunos de ustedes tienen evidencias pendientes de las fases anteriores. Algunos podrían tener evidencias pendientes de la inducción, aunque la inducción pues ya digamos que tiene un tratamiento diferente, pero pues puede darse el caso que alguno de ustedes tenga una evidencia pendiente de inducción y eh, también podemos tener evidencias pendientes de la fase de análisis. Puede que ustedes las hayan hecho ahorita en vacaciones y las tengan ahí para cargar. Entonces, por esta razón, es que yo estoy ahorita pues actualizando la plataforma. Estoy actualizando los cronogramas, estoy habilitando las evidencias y demás para que ustedes entonces puedan entregarlas durante todo el mes. ¿Listo? Entonces, por el mes de febrero vamos a tener todas las evidencias técnicas habilitadas para que ustedes las puedan entregar eh, y se pongan al día. La evidencia de hábitos saludables, pues como es una evidencia que ya es propia de la instructora Daniela, si ustedes de pronto deben alguna evidencia de esta competencia, entonces lo ideal es que me comenten, me pueden escribir para yo habilitarles en un tiempo determinado y poderle comunicar a la instructora Daniela, porque pues esas competencias o esas evidencias yo no las puedo calificar, las debe calificar ella y pues muy seguramente ella va a estar con otras fichas en este momento. Entonces pues es, es importante tener, digamos, como el conocimiento que ustedes tienen esas evidencias por ahí pendientes que las van a cargar para yo poder comunicarle a ella y pues que ella saque su espacio para calificar. ¿Listo? Entonces, lo que son evidencias técnicas, yo las voy a habilitar y ustedes las van a poder subir durante el mes de febrero para ponerse al día. Si es una evidencia de hábitos saludables,
me escriben para, para saber que ustedes las van a cargar y nos ponemos de acuerdo para decirles en qué espacio vamos a habilitar ese espacio de carga de evidencias para que ustedes la suban y yo así le comunico a la instructora Daniela. ¿Listo? No sé si hasta ahí hay alguna pregunta, comentario, todo claro. Juan David, sí. Profe, una Profe, una consulta. pregunta, es que Uy, qué pena. eso de hábitos saludables no lo hemos visto. ¿Hábitos saludables el año pasado con Daniela? Entre noviembre y diciembre. No, vimos las 6 primeras técnicas, la de mentefacto y, y vimos, no hemos visto más. No vimos, sí, perdón Bueno, entonces ahora vamos a entrar al tema de la formación. Entonces nosotros ya vimos el año pasado, vimos la primera parte de la parte técnica en la fase de análisis, solamente tenemos unas evidencias muy cortas de la componente técnico. Vimos el mentefacto, documento, entidades adscritas. Si recuerdan, estábamos hablando, era como todo el tema constitucional y todo el tema, digamos, como legal referente a empresas del sector del transporte. Entonces veíamos, pues, cómo fue que se creó estos ministerios, cuáles son, digamos, como sus entidades, cómo se regulan y demás. Y en algún momento por allí vimos un poquito sobre aspectos relacionados con los medios y los modos de transporte. Pero lo vimos, digamos, como de forma general, era como una introducción. Para este primera fase que vamos a ver en este año, que es la fase de planeación, entonces ya vamos a tener bastantes, digamos, como evidencias del componente técnico. Las primeras dos fases del programa de formación tienen mucho componente transversal. Sin embargo, por la modalidad que manejamos aquí en el centro, dependiendo, digamos, de la disponibilidad de los instructores, compañeros de transversales, pues vamos a ir avanzando en ellas. Entonces, de pronto puede que nosotros digamos acá, bueno, deberíamos de ver matemáticas, pero de pronto el instructor, porque solo hay un instructor de matemáticas, está con otras fichas, entonces de pronto no nos toque el siguiente mes, sino en mayo, en junio. Entonces ellos no lo van a ir em, programando y yo les voy a ir comentando. Pero sí vamos a ir siguiendo el orden que tiene las fechas de las evidencias del componente técnico. ¿Listo? Entonces, las primeras dos evidencias, acá nos tocó hacer un ajuste porque pues teníamos planteado iniciar la formación el 20 de enero, pero digamos que el proceso de inicio de formación se extendió hasta el proceso de contratación de nosotros la semana pasada y comienzos de esta semana. Por eso, pues hasta ahorita pudimos empezar la formación. Y entonces las evidencias que teníamos pasadas, pues las actualicé y actualicé los cronogramas para que ustedes ya lo puedan ver. La intención es seguir manejando la misma estrategia del año pasado y es que nosotros viéramos la formación. En la formación hiciéramos, digamos, em, compartir con ustedes pues la temática relacionada, explicar la evidencia y que ustedes entonces tengan en el tiempo de la siguiente semana presentar la evidencia. ¿Listo? Aunque pues ahorita como vamos a estar viendo los lunes, casi que vamos a tener 2 semanas para presentar una evidencia. Entonces pues eso nos ayuda muchísimo. Para, para esta entonces lo que vamos a empezar a revisar para la siguiente semana, la evidencia que vamos a estar presentando son dos. Son dos evidencias que van relacionadas. Quiere decir que en un solo archivo vamos a entregar la evidencia que corresponde a estas dos planteadas. ¿Esto qué quiere decir? Que ustedes solo van a hacer un documento y lo van a cargar en los dos espacios. En el espacio que dice presentación de PowerPoint y en el espacio que dice matriz DOF.
Entonces aquí lo que vamos nosotros a construir es una presentación de PowerPoint hablando sobre los medios y los modos de transporte, sus características y ventajas y desventajas, ¿listo? Y dentro de esa presentación de PowerPoint, al final vamos a hacer una matriz DOFA para cada uno de los medios de transporte, eh, aéreo, terrestre, marítimo, fluvial, y vamos a escribir cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, sus oportunidades y sus amenazas. ¿Listo? Esto lo vamos a hacer en un solo documento, en una sola diapositivas. Y esas diapositivas, entonces, son las que vamos a cargar en estos dos espacios. ¿Listo? De nuevo, la fecha para entregar esta evidencia es hasta el 15 de febrero. Y ustedes la van a encontrar habilitada a partir del próximo lunes 9 de febrero. ¿Vale? Hoy, entonces, vamos a estar viendo un recorderis del tema, porque como les decía, nosotros vimos digamos, como este tema en la fase anterior, pero pues, de pronto las vacaciones, estábamos pensando en otras cosas y se nos pudieron haber olvidado algunos conceptos. Entonces, vamos a empezar de nuevo, vamos a hacer una explicación sobre estos conceptos enfocados pues en los medios de transporte y los modos de transporte, sus características, eh, sus comparativas, cuándo utilizar uno, cuándo utilizar otro, y el concepto que vimos la vez pasada de que es eso del transporte unimodal, bimodal, multimodal. ¿Listo? Eso es lo que vamos a estar como recordando el día de hoy para que ustedes pues refresquen esos conceptos y puedan construir estas diapositivas. Entonces, ¿qué nos dice la guía? La guía nos dice que vamos a construir una presentación de PowerPoint. Eh, Ustedes igual tienen el material dentro de la plataforma que se llama Modos y Modos de Transporte. Ese lo pueden utilizar como referencia. Igual yo también les comparto las diapositivas. Y con este material, entonces vamos a hacer una presentación en PowerPoint donde ustedes compartan cuáles son las características y diferencias de los modos y medios de transporte que hay. Y la matriz DOFA, como les decía, entonces es una matriz DOFA para cada uno de los medios de transporte que hay, identificando qué fortalezas tiene ese medio de transporte, qué debilidades tiene ese medio de transporte, qué oportunidades podría tener ese medio de transporte y qué amenazas tiene ese medio de transporte. Eso lo hacemos en una sola diapositiva y lo cargamos en los dos apartados. Ahí está claro lo que vamos a hacer. Listo, María. Muchas gracias por confirmar. Creo que los demás también confirman ahí. Bueno, entonces ya que tenemos claro qué vamos a estar haciendo, vamos entonces a empezar a revisar un poquito de los conceptos. ¿Listo? Un recorderis. Entonces, primero que todo, recordemos la diferencia entre los medios y los modos de transporte. Entonces, cuando hablamos de los medios de transporte, estamos hablando de la manera o por donde yo lo estoy transportando, mejor, para decirlo de una forma coloquial. Entonces, cuando yo digo el medio de transporte, es bueno, ¿y cómo, por dónde lo estoy transportando? Cuando me refiero a por dónde lo estoy transportando, es si lo estoy transportando por el mar, si lo estoy transportando por una carretera, si lo estoy transportando de forma aérea, si lo estoy transportando de forma férrea. ¿Listo? Entonces, los medios de transporte o el medio de transporte es por donde yo estoy transportando. Entonces, tenemos em, digamos que cuatro medios de transporte principales y un quinto, que sería cuando hablamos de los oleoductos. Pero digamos que a nivel general vamos a hablar de cuatro medios de transporte. El medio terrestre, el medio marítimo, que dentro de este clasifica el acuático y el fluvial, el medio aéreo y el medio ferroviario. Entonces, medio de transporte es por dónde yo lo estoy transportando, por dónde estoy transportando esa mercancía. El modo de transporte entonces tiene que ver con los vehículos que yo utilizo para transportar esa mercancía. Entonces,
Pues si estamos hablando de un medio terrestre, pues podemos hablar de camiones, de tractocamiones, de furgones y demás, ¿cierto? Si estamos hablando de un medio marítimo, pues estamos hablando, si es por el mar, pues los diferentes tipos de buques, y si es por fluvial, los diferentes tipos de barcazas. De manera aérea, pues los diferentes tipos de aviones que tenemos, y de manera férrea, pues los diferentes tipos de trenes que tenemos para transportar. Entonces, medio de transporte es por donde se transporta la mercancía. Modo es el vehículo que se utiliza. Partiendo de ello, entonces ya empezamos a hablar de, bueno, ¿y por qué existen esos diferentes medios de transporte? ¿Y por qué también existen esos modos de transporte? Y todo parte, pues básicamente, de los requerimientos que se tengan. Parten de varios criterios, según la naturaleza de la mercancía, según la urgencia del envío, según el presupuesto, la distancia, el volumen y el destino final. Entonces, esos son criterios que yo tengo que tener en cuenta para seleccionar un medio de transporte u otro. Ejemplo, si yo necesito transportar carbón, entonces sería muy difícil de pronto transportar carbón, porque pensemos que el carbón, pues siempre que hay una carga a transportar, es de muchísimas toneladas, miles de toneladas. Entonces, si yo tengo que transportar eso de pronto en un avión, sería muy difícil de transportarlo. Quizás entonces lo puedo transportar en un barco. O de pronto, si yo tengo que transportar ese carbón a nivel interno de un país, pues de pronto lo puedo hacer a través de un tren y no a través de un camión, porque tiene su restricción de peso. ¿Listo? Entonces, según la naturaleza de la mercancía, pues me va a determinar cuál es el medio de transporte que va a utilizar. Ahora, si es una mercancía que yo la puedo utilizar y la puedo transportar en diferentes medios, ahora va a depender es de la urgencia que yo tenga. Entonces, si yo tengo productos que son perecederos, ejemplo las flores, y yo voy a hacer una exportación de flores a Europa, entonces de pronto yo puedo tener la opción de enviarlo por barco, pero pues sería muy costoso establecer como toda la infraestructura para que pueda mantener, digamos, óptimas condiciones de esa mercancía y que llegue a mi punto de destino. Entonces quizás la mejor opción ahí pues es un avión, porque pues va mucho más rápido y disminuye el riesgo que se vayan a echar a perder pues esta mercancía. Ahora, el presupuesto. El presupuesto también es muy importante porque depende de, pues, a mayor presupuesto tengo más oportunidades, ¿sí? Si yo tengo una mercancía, por ejemplo, un café, que tengo que llevar desde Armenia hasta Cartagena, dependiendo del presupuesto que yo tengo, lo puedo enviar o por avión o lo puedo enviar por camión. ¿Sí? Si tengo mucho presupuesto, pues lo puedo enviar por un avión. ¿Sí? Va a llegar mucho más rápido y pues voy a poderlo embarcar. Si mi presupuesto pues es limitado, como generalmente pasa para ese producto, pues entonces lo hacemos a través de un medio terrestre, a través de un camión. ¿Listo? La distancia, pues obviamente, pues si vamos a ir a algo transcontinental, pues no lo podemos mandar por carro, tenemos que utilizar otro medio. Y de manera interna, pues lo mismo. Si tenemos que llevar una mercancía desde Buenaventura hasta Barranquilla, pues tenemos que evaluar qué nos sale más económico. Si mandarlo por avión, si mandarlo por tierra o inclusive si mandarlo por agua. Entonces, esos son ciertos criterios que nosotros tenemos que tener en cuenta al momento de escoger uno u otro medio de transporte. Y aquí, entonces, también ustedes pueden empezar a identificar cuáles podrían ser esas fortalezas, esas debilidades que existen en cada uno de los medios de transporte para la construcción de su matriz DOF. Entonces vamos a ir viendo cada uno de estos medios de transporte, unas generalidades. Entonces, desde el punto de vista terrestre tenemos una restricción
y es que el promedio de cargue máximo que tienen es de 40 toneladas, porque es, digamos, como el contenedor de máximo capacidad que se maneja para transporte terrestre. Es- Tiene, digamos, ciertas ventajas. La primera, pues a nivel Colombia, tenemos flexibilidad en las rutas. Podemos escoger diferentes rutas para llegar a un medio. Lo segundo, pues es que este medio de transporte es el único que garantiza una entrega puerta a puerta. Tercero, tiene la opción de tener un seguimiento GPS y no se necesita mucha documentación para poder hacer el proceso de transporte. ¿Qué desventajas tiene? Pues la principal, que su capacidad es muy limitada. ¿Sí? Nosotros vemos 40 toneladas, puede ser bastante, pero si estamos hablando de productos que vamos a transportar, por ejemplo, a granel, como arroz, como carbón, como minerales y demás, pues ahí ya entra a ser, digamos, como esa restricción. Otra muy grande que vemos, pues el tema de los trancones, las congestiones. Eh, este es uno de los medios de transporte que mayor contaminación genera y dependiendo de la ubicación, si hablamos, digamos, en nuestro país, pues tiempos atrás se ha mejorado mucho el tema de la seguridad. Hoy en día, pues ha vuelto otra vez como a afectarse ese punto. Em, ¿Cuándo utilizar este medio de transporte? Cuando son distancias cortas, cuando estamos, digamos, en el proceso logístico, en el proceso de última milla, donde hablábamos, digamos, de la entrega al cliente final. eh, y cuando, digamos, tenemos entregas urgentes que podamos hacer y necesitemos llegar al cliente final. A nivel local, o sea, digamos, si hablamos de una ciudad, pues los tiempos de entrega son de 1 a 2 días y a nivel nacional, pues de 3 a 7 días. El siguiente tipo de transporte es el transporte marítimo. El transporte marítimo es junto al transporte férreo el que mayor capacidad de transporte por viaje nos va a ofrecer. Este nos ofrece entre 15.000 y 24.000 eh, toneladas. Perdón, de entre 21 y 28 toneladas y hasta 26 toneladas. No, 15.000 toneladas, porque pues puedo poner contenedores de 20 o 40 pies, que más o menos son 21 y 28 toneladas. Entonces, entre 15.000 y 24.000 toneladas vamos a poder transportar. Y tenemos unos tiempos establecidos. Más o menos para transportar de Colombia a Estados Unidos, estamos hablando de un tiempo entre 15 a 20 días. Para transportar a Europa entre 20 a 30 días. Y para transportar a Asia entre 30 y 45 días. Por eso a veces cuando nosotros pedimos cosas por Alibaba, eh, siempre se demora más de un mes, ¿no? Porque, pues, para que nos puedan ofrecer esos precios tan cómodos, pues utilizan este medio de transporte que es el marítimo porque es el que es más económico. ¿Por qué es el más económico? Porque cuando yo voy a calcular un costo, el costo del transporte, una variable muy importante, es el costo relacionado a la unidad de carga. Entonces, entre más peso yo pueda transportar, va a ser mucho más económico de manera unitarizada el viaje. Supongamos que si el viaje vale, no sé, $1.000.000, entonces ese $1.000.000 yo lo voy a dividir entre las 24.000 toneladas. Diferente así el viaje me cueste $1.000.000, yo lo voy a dividir entre 20 toneladas que se va a poder transportar en un carro. Entonces, por eso, pues porque muchas veces es muy, muy económico. De hecho, es una de las principales ventajas que vemos acá, costo eficiente. Segundo, como les decía, pues tiene una máxima capacidad. Tercero, cuenta con cobertura global y digamos que el impacto ambiental en relación a la cantidad de vehículos que se movilizan para el transporte de mercancía es muy bajo. Las desventajas, como lo podemos ver, pues es el transporte más lento. Tiene una alta complejidad documental porque, pues pensemos que estos buques transportan
una cantidad considerable de contenedores y cada uno de ellos tienen que pues hacer su manifiesto de carga. Entonces, imagínense la cantidad de documentos. Em, este tipo o este medio de transporte tiene una falencia, pues es que no puede prestarse para transporte de última milla. Entonces, esto requiere que este medio de transporte siempre tenga un aspecto bimodal o multimodal, porque él siempre va a llegar a un punto del cual se tiene que cambiar a otro medio de transporte para poder llegar al cliente final. Y tiene una restricción, pues es que no puede llegar a todas partes, porque solamente podría llegar a ubicaciones donde tengamos un puerto. Entonces ya vimos el más lento. Ahora vamos a hablar del más rápido. El más rápido, entonces, tiene que ver con el transporte aéreo. El transporte aéreo, entonces, tenemos varios modos de transporte dentro del transporte aéreo. Tenemos uno que es el transporte de mercancía con vuelos comerciales. Entonces, esos son los que a veces salen en las películas de ciencia ficción, donde vemos que va la persona en el vuelo y bajan a la bodega y ahí están como los pallets de la mercancía, ¿no? Entonces, ese es un modo de transporte. Y el otro, que ya es un transporte específico de carga, que pues es el que nos ofrece esta capacidad de entre 50 y 140 toneladas de transporte, que son estos vuelos o este tipo de aviones que nos llegan directamente a un aeropuerto eh, nacional y comercial, sino que llega a un aeropuerto específico de carga. Por ejemplo, en Bogotá son esos que llegan como a Facatativá. Em, este tipo de, o este medio de transporte, pues hacer el más rápido. Pensemos que en el tema del transporte, una variable muy importante es la velocidad. Entonces, a mayor velocidad de entrega, entonces mayor tiempo. Tenemos una relación directamente proporcional. Entonces, como este es el medio de transporte más rápido, miren que por medio marítimo llegar a Europa está entre 20 y 30 días y por medio aéreo llegar a Europa está entre 2 a 4 días. Entonces, pues al ser el más rápido, pues también tiene que ser el más costoso. Entonces, ¿qué ventajas tenemos? Pues es el más rápido, máxima velocidad, eh, tiene una muy baja probabilidad de robos, también tiene una muy baja manipulación de la mercancía y pues es perfecto para trazabilidad. De hecho, son esos cuando uno ve, digamos, la trazabilidad de los productos que le envían a uno por Amazon. ¿Qué desventajas tenemos? Primero, pues desventaja desde el punto de vista de quien lo vea. Entonces, pues si es una compañía que tiene bastante dinero, pues no va a ser una desventaja el costo. Pero para la mayoría de las empresas, entonces sí es una desventaja que es muy elevado el costo. Su capacidad pues siempre va a ser limitada, tanto en peso como en dimensiones. Tenemos restricciones en carga porque pues hay cierta mercancía que no se puede transportar y el impacto ambiental es muy alto por unidad transportada. De nuevo, el impacto ambiental, de cierta manera, cuando hablamos de transporte, se mide es por eh, el CO2 emitido por unidad de carga. Entonces, por eso veíamos que en el transporte eh, marítimo, el impacto es muy bajo. ¿Por qué? Por la cantidad de unidad de carga que se transporta, la cantidad de toneladas que se transporta por la cantidad de CO2 emitida. Aquí hay una alta cantidad de CO2 emitida y digamos, la cantidad o unidad de carga que se transporta es muy baja en esa relación. Y el último tipo de transporte, último medio de transporte que tenemos es el ferroviario. Ese es el segundo medio de transporte que nos ofrece la mayor capacidad de transporte, entre 3 a 10 mil toneladas. ¿Listo? Mire que esto equivale más o menos a 80 a 100 camiones. Restricciones que tenemos. Pues, por ejemplo, en Colombia tenemos muy pocas líneas ferroviarias. De hecho, se está, existen varios proyectos para reactivar este, este medio de transporte porque pues nos ofrece una capacidad elevada de transporte
y nos disminuiría los costos de transporte. De nuevo, sostenible por lo mismo, por la relación entre las unidades o la cantidad de toneladas transportadas respecto al CO2 emitido. Nosotros muchas veces podemos pensar que pues contamina demasiado porque nosotros vemos esas locomotoras y las vemos en las películas como botan de humo, de CO2, ¿no? Pero cuando hablamos del tema de transporte, siempre relacionamos es el CO2 emitidos versus las toneladas movilizadas. Entonces, esa relación hace que pues la contaminación sea menor a otro medio de transporte como un carro o bueno, como un camión o como un avión. Em, Hay una alta seguridad respecto a robos. Creo que uno piensa que esas locomotoras las roban mucho por ver tantas series de Estados Unidos ¿de qué? De la época de los 50, pero pues es muy raro que roben una locomotora, igual que hayan choques, aunque pues hace poco, hace como 2 semanas nomás, fue este choque de trenes allá en España, ¿no? Pero pues escuchamos muy poquito sobre estas acciones al respecto. Y desventajas, pues la principal desventaja que tiene este medio de transporte, pues es la cobertura, ¿sí? No tenemos rutas. Segundo, la flexibilidad. Igual, este medio de transporte no se puede utilizar para última milla porque no podemos llegar al cliente final. Siempre vamos a tener que utilizar un transporte multimodal. Entonces, viendo esto, vamos a ver por acá una comparación. Entonces, respecto a los costos, vemos que el más viable siempre va a ser el marítimo y el más costoso siempre va a ser el aéreo. Respecto a velocidad, entonces, pues es una relación inversamente proporcional. El más costoso pues va a ser el más rápido y el más económico va a ser el más lento. Respecto a la capacidad, entonces vemos que el marítimo y el ferroviario es el que mayor capacidad nos va a proporcionar. La flexibilidad, aquí pues sí es el rey el que se la gana y el único que se utiliza para última milla es el medio terrestre. Y a nivel de alcance, pues el que tiene, digamos, las de perder aquí es el medio terrestre porque solamente tiene un alcance nacional, mientras que el marítimo y el aéreo tienen un alcance global. Y en impacto ambiental, entonces vemos que el aéreo y el que mayor impacto ambiental tiene, de nuevo por lo que les decía, que es la relación entre el CO2 emitido y la cantidad de toneladas transportadas. Listo. Ya para ir finalizando nuestro recorderis del día de hoy, entonces recordemos que era un transporte multimodal. Recordemos que un transporte multimodal es cuando para transportar una mercancía de su punto de origen hasta su punto de destino, utilizamos más de un medio de transporte. Bien, entonces ahí ustedes pueden encontrar que hay transporte bimodal, multimodal o unimodal. Entonces, cuando hablamos de unimodal es cuando utilizamos un solo medio de transporte. Por ejemplo, si vamos a traer una mercancía de Bogotá a Ibagué, ¿listo? Pero que se fabrica en Bogotá y se transporta a Ibagué. Unimodal. Bimodal, cuando utilizamos solo dos medios de transporte. ¿Listo? Por ejemplo, si hay una mercancía que se fabrica aquí, por ejemplo, una mercancía que se pueda, supongamos que tenemos una mercancía que podemos despachar directamente desde el avión a- al país de destino y de ahí entonces se embarca en un vehículo y se lleva al cliente final. Esto solamente se utilizaron dos medios de transporte. Y multimodal, que es la que se utiliza generalmente para, por ejemplo, todo esto que nosotros compramos en Alibaba o esto que compramos nosotros en Amazon. Entonces ahí utilizamos un multimodal, porque muchas veces se utilizan más de dos medios de transporte. Muchas veces en Alibaba, entonces utilizamos un vehículo para llevarlo al puerto, del puerto lo utilizamos un barco
y muchas veces desde el otro puerto al punto de destino podemos utilizar uno o dos medios de transporte más. Entonces, algunas combinaciones comunes. Entonces, como les estaba comentando ahorita, la más común es el marítimo al terrestre o el aeroterrestre. Una no tan común, pues, es el férreo al terrestre. Entonces, este es el ejemplo perfecto de lo que compraríamos nosotros desde Alibaba. Pero si nosotros compramos algo en Shanghai, en China, esto lo vamos a importar por medio marítimo, más o menos 30 días. Eso es cuando compramos las cositas por Alibaba Chain. Aquí nos llega al puerto. En el puerto entonces tienen que hacer la nacionalización de la carga. Y una vez está nacionalizada la carga y pues cumple con toda la revisión por parte de la DIAN, entonces ya hace su proceso de transporte terrestre y nos llega a nuestro destino. ¿Sí? Y aquí entonces algún escenario de exportación. El que vimos era de importación, ahora un escenario de exportación. Entonces, una manera de exportar café. Entonces, si vamos a exportar 1000 kilogramos de café de Armenia a Miami, entonces lo podemos hacer de dos maneras. Lo podemos hacer por barco o lo podemos hacer eh, por avión. O lo podemos hacer igualmente por barco, pero saliendo de otro puerto. Entonces, ¿cómo podemos nosotros acá manejar o tomar la decisión? Ya va a depender de los criterios de decisión que tenga cada empresa. Si para la empresa es, y generalmente pasa así, que el criterio de decisión más importante es el económico, entonces, pues la mejor opción siempre va a ser la convencional, donde vamos a tardar entre 20 a 25 días en entregar nuestro producto. Y en promedio nos va a costar $1200. Pero si, por ejemplo, es algo que tenemos que nosotros cerrar con un cliente y el cliente lo necesita de un día para otro y está dispuesto pues a pagar esa urgencia, entonces muy seguramente lo que podríamos utilizar es un medio aéreo. ¿Sí? Obviamente va a ser el más costoso, $4500, casi tres veces más, casi cuatro veces más de lo que costaría normalmente. Y el intermedio, entonces es no ir desde el puerto, sino ir desde el puerto de Cartagena, donde pues se puede reducir un poco más eh, el tema del tiempo de lanzamiento. Entonces, bueno, ya con esto hemos hecho como un recorderis de qué son los medios de transporte y los modos de transporte para ir cerrando, muchachos. Entonces, recordemos lo que vamos a hacer. Vamos a hacer para esta evidencia, para los que fueron llegando, en la guía, entonces nos dice que vamos a construir una diapositiva, unas diapositivas donde hablemos de los diferentes medios de transporte, cuáles son sus características y sus diferencias. Básicamente lo que vimos el día de hoy. Y vamos a construir una matriz DOFA para cada uno de los medios de transporte. Recuerden que la matriz DOFA es establecer cuáles son las debilidades y las fortalezas que tiene el medio de transporte, cuáles podrían ser las amenazas que tiene ese medio de transporte y cuáles son las oportunidades que tiene ese medio de transporte. Cuando ustedes vayan a hacer una matriz DOFA, entonces plantéenla frente a una situación, porque una matriz DOFA no se puede hacer relacionada a algo, digamos, genérico. Tenemos que hacerlo respecto a una situación. ¿Qué les diría yo? Planteen una situación como un caso de transportar eh, un producto o una mercancía. Entonces, a partir de ese caso, entonces planteen cuáles serían sus fortalezas, cuáles serían sus debilidades, cuáles serían sus amenazas y cuáles serían sus oportunidades. Esto sí pueden establecer ese mismo tipo de producto o ese tipo de mercancía para cada uno de los medios de transporte. Porque vamos a hacer una matriz DOFA para el terrestre, para el aéreo, para el marítimo y para el fluvial. ¿Listo? Esa matriz DOFA, ¿dónde la vamos a agregar? Entonces, ustedes hacen las diapositivas de las características de los medios de transporte
Y cuando terminan las características de los medios de transporte, agregan la matriz DOFA del terrestre, bueno, del acuático, del aéreo y del férreo. ¿Listo? Y ese único archivito es el que ustedes van a cargar en estos dos espacios, en la evidencia presentación de PowerPoint y en la evidencia matriz DOFA. ¿Listo? ¿Sí quedó claro? Juliet. Hola, profe, buenas noches. Bueno, yo tengo una pregunta. La matriz, tú dices que es de cada uno de los medios de transporte, ¿cierto? O sea, hacemos un caso, un estudio de caso, un caso para cada medio de transporte, para hacerle su matriz. Sí, o si quieren, pueden hacer un caso para cada uno de los medios, o pueden escoger un solo caso y analizan ese solo caso. Por ejemplo, vamos a transportar. Ya, ¿Listo? con transporte multimodal. Algo Sí, así. entonces tú dices, bueno, el caso es que vamos a transportar tantas toneladas de café desde Ujú. Colombia a Estados Unidos, por ejemplo. Entonces hacen una matriz DOFA para el medio Pero, terrestre. Hacen listo. una matriz DOFA así para cada uno, pero puede ser el mismo caso. Sí, Esa es la que uno quiere, o sea, no tienes ahí no es No, llenar una plantilla, ni un formato, ni nada. Cada uno no, hace no. su matriz. Sí, sí. La matriz sí. Digamos que la estructura es la misma, siempre es un cuadrante, tiene fortalezas, Ujú. debilidades, oportunidades y amenazas. Entonces ustedes, Oportunidades, listo. Y son dos archivos, el de las diapositivas 1 y el de la matriz 2. sí, pero ¿Sí? lo hacen en uno solo. Como las diapositivas, le agregan a las diapositivas de las características de los medios de transporte. Cuando las terminen de hacer, ahí abajito, pues agregan las matrices para que entreguen solo unas diapositivas. Ya. Listo. Ahora sí, me quedó más claro. Gracias, Listo. profe. Qué pena. Vale, listo. No sé, muchachos, los demás, si tienen alguna duda, si quedó todo claro. Juan, David. Pero en términos generales, sin poner un producto, también se puede analizar. Por ejemplo, por el medio terrestre, cuáles son las debilidades, por ejemplo, que es más costoso, que es más económico, que es más. Entonces, también no se podría, en términos generales, hacer la DOFA analizando cada modo de transporte. Sí, sí, se puede hacer de las dos maneras. Cuando lo hacemos desde el punto de vista, digamos, de una mercancía en específico, es como más fácil identificar características, pero desde los dos puntos se puede hacer. No hay problema. O sea, no es necesario hacerlo desde una mercancía en específico. Solo que así, pues ayudaría como un poquito más a construirla, principalmente para las oportunidades y las amenazas. Pues lo pueden hacer, digamos, como tal, analizando el medio de transporte. ¿Listo, chicos? Entonces, para finalizar, avisos parroquiales de nuevo, para de pronto para los que llegaron. Recordemos, nuestras sesiones entonces de la formación son los días lunes a las 6 de la tarde, conmigo, sesiones técnicas. Y por estos meses, entonces vamos a estar con la instructora María Fernanda de inglés los días martes a las 8 de la noche. Estén muy pendientes ahí de la sección de anuncios, donde ya pues muy seguramente les publicará el anuncio con el link de acceso a la sesión. Y pues nosotros nos veríamos el lunes, ¿vale? Por ahora les deseo que tengan un muy buen fin de semana, que descansen y nos vemos el lunes. Juliet. Perdón, profe, otra vez. Estas sesiones con la profe de inglés corresponden a uno de los niveles de inglés que tiene el SENA o es una transversal de inglés para la carrera o cómo es. Sí, dentro del programa de formación que tenemos nosotros de gestión integral de transporte hay una competencia propia de inglés.
Esta competencia hace parte del programa de formación. Es como la competencia de ética o la competencia de derecho, de matemáticas. Hay una competencia propia que es inglés. Ah, ya, la competencia propia del programa, aparte de Ajá, los cursos que hacen. correcto, sí. Listo, profe, gracias. Muchas gracias. Listo. Bueno, listo, muchachos. Entonces nos vemos el lunes. Que estén bien. Chao. Gracias, instructor.